Aquí aparece nuestra primera voz. Yo le puse todo lo que tenía en mi resumen, hasta lo que no preguntaba. Eso dice un estudiante explicando las razones de la aprobación a un parcial a un compañero. Y esta es nuestra primera tensión. La llamo la sustitución. Esto es sustituir lo que sabe un estudiante por cuánto sabe un estudiante. Busquen ahí en las memorias, acopiadas de la tradición de la docencia, y recuerden o algunas prácticas que hayan visto, o algunas prácticas que hayan vivido, o algunas prácticas que hayan escuchado, o alguna práctica propia, en la cual cuando nos entregan el parcial, escrito a media carilla, sin leerlo, ya estamos diciendo, este no. Y cuando nos entregan un parcial con 5 carillas, ya estamos diciendo sin leerlo, este sí. La cantidad fue un elemento de mucho peso, aún en aquellas situaciones en las cuales la tarea que asignábamos en la evaluación fuera sintetice tal cuestión. Pero si la síntesis venía con la media carilla, nosotros ya mirábamos como de reojo, diciendo, este estudió poco. Y si la síntesis viene con 2 carillas, que no es una síntesis, nos salía a decir, este estudió mucho. ¿Cuánto hay de nosotros todavía boyando en términos de estas cuestiones cuando estamos tomando decisiones respecto a evaluaciones que hacemos con nuestros alumnos? Me pregunto, ¿quién le enseñó a los chicos a poner todo? Nosotros mismos no habremos sido. Y entonces empiezan a resonarme mis propias experiencias como docente. Cuando ese pibe viene en el momento que está resolviendo el parcial, me dice, profe, pongo lo de... Y yo, que no tengo ganas de leer lo que está escribiendo en ese momento, le contesto, vos por si acaso poné todo. Y entonces esto de la cantidad está reafirmada también por nosotros mismos, ¿no? Y para nuestros alumnos, e incluso para nosotros, a veces poner mucho es mejor que poner qué. O sea, poner cuánto es mejor que poner qué. ¿Qué ponemos? Está sustituido por cuánto ponemos. Y entonces, inevitablemente, lo que nos empieza a suceder acá, y les empieza a suceder a nuestros estudiantes, es que el relato de los contenidos, te cuento todo lo que sé, te lo pongo así como me salga, empieza a sustituir un cierto trabajo cognitivo con los contenidos. Y allí está el meollo de lo que supone ser un aprendizaje de calidad, ¿no? Difícilmente lo que recordamos por acopio en cantidad, básicamente basado en nuestra memoria inmediata, lo recordemos al poco tiempo, pero aquello que es aprendido por nosotros, porque estuvimos trabajando con eso, trabajando cognitivamente con eso, esto probablemente queda arraigado en nosotros. La sustitución hace que la cantidad supla a la calidad y que el relato supla al trabajo con los contenidos. Esta es nuestra segunda voz. Esto lo decimos siempre en alguna clase, miren. Estamos explicando algo que es muy importante y nos sale decir, de esto tomen nota porque seguro que es pregunta de final. Y esta es una pista que nosotros queremos dar, pero en la pista a veces se nos esconden esas viejas tradiciones a las cuales nos referíamos. Llamo a esta atención la desviación. Esto es, desviar el sentido de la enseñanza hacia la necesidad de la evaluación. Algo se enseña porque ese algo será evaluado. Y entonces pasa a ser más importante el pensar que va a ser evaluado que el pensar cómo lo estoy enseñando. O el pensar que finalmente esto termina en un examen final y el sentido es que nuestro alumno en ese examen final dé cuenta de esto, que cómo lo estoy poniendo a disposición en el proceso de enseñar. Creo que esta tensión que desvía el sentido de la enseñanza hacia la evaluación tiene su correlato con los alumnos y desvía el sentido del aprendizaje hacia el sentido de la aprobación. Bueno, a ver, no somos ingenuos. Nosotros sabemos que los alumnos quieren aprobar en primer lugar.
y que si esa aprobación viene con un buen aprender, es mucho mejor, pero que están tensionados por querer aprobar. Y esto es lícito y es genuino, porque son las reglas de juego de la escolarización. Podríamos discutir largo esta cuestión, pero finalmente tiene que ver con las reglas de juego. ¿A qué es lícito jugar acá? Y acá se juega a aprobar. Pero cuando aprobar excluye el aprender, ahí sí que estamos en un problema. Porque entonces aparecen los salvoconductos, aparecen las conductas no éticas, aparece la copia, aparece el copio y pego, aparecía el machete antes. ¿Se acuerdan que hablábamos en nuestra charla anterior de Chevalar, el del contrato didáctico? Y yo les contaba esto de los problemas absurdos. Estamos con la misma lógica acá, ¿no? ¿A qué es lícito jugar acá? ¿Cuál es el contrato que nos vincula? Y ciertamente la desviación lo que está haciendo es correr el rol que nos compete, que es enseñar para ponernos solo en el lugar de los que evaluamos. El estudiante dice, estudié como un nerd y ahora me sale con esto. Un parcial a libro abierto. Llamo a esta tensión la disociación. Esto es, disociar evaluación de enseñanza, como si fueran procesos independientes. Y entonces acá lo que nos pasa cuando esta vieja tradición nos tracciona es que enseñamos de una cierta manera, es decir, le proponemos a nuestros alumnos hacer algo en el momento que enseñamos y en el momento que evaluamos le estamos proponiendo hacer algo diferente. Algo así como, si yo dijera, en esas viejas prácticas de antaño, el docente da la clase magistral y entonces los alumnos lo que hacen es escuchar. Y el único trabajo cognitivo que hacen los alumnos es escuchar. Luego, el parcial pide, realice un análisis profundo de las relaciones entre... Pero caramba, si nunca en las clases me pusiste en situación de analizar nada, solo te estuve escuchando. ¿No será traicionar esto? ¿No será en el fondo que estamos traicionando no solo nuestro propio trabajo, sino a nuestros alumnos? A veces, me ha pasado, en épocas en que descontracturábamos la enseñanza. Hace ya unas cuantas décadas se había puesto de moda el aula taller, ¿se acuerdan? Algunos de los viejos. Y el aula taller venía de la mano de las prácticas democráticas al interior de las instituciones, porque es el periodo de reinicio de la democracia, para allá por los 80. Fue medio un virus bastante contagioso. Y entonces las prácticas se descontracturaron bastante. Y entonces veíamos en las aulas, con buenos ojos, que había movimiento, que había música, que había plástica, que había teatro, que habían cosas que habitualmente no veíamos en las aulas, en las cuales en general se veía un sujeto sentado y un profe explicando. En esas épocas me acuerdo haber participado de una mesa de examen con una colega que le había propuesto a sus alumnos rendir el examen final en grupo a través de una obra de teatro. Y yo veía el esfuerzo inmenso que hacían los alumnos por tratar de teatralizar los contenidos y ciertamente que no les resultaba fácil. Me preguntaba y le preguntaba a mi colega si habían tenido experiencias durante la cursada de teatralizar. Y la respuesta que me daba mi colega es no, lo que estoy haciendo es descontracturando la situación de examen para que sea más flexible, para que no sea tan tensionante, para que no estén tan nerviosos. Y estaba buena la idea, pero el virus de la innovación la había agarrado en un momento inadecuado. Porque esos alumnos estaban teniendo que mostrar que sabían o que habían aprendido a través de un formato con el cual no estaban familiarizados. Y entonces no solo les resultaba complicado y difícil mostrarlo, sino que les resultaba inapropiado. Sin irme a estos extremos, digo que muchas veces disociamos
evaluación-enseñanza cuando lo que estamos solicitando en las pruebas parciales, en las pruebas escritas, en los exámenes finales, no son las mismas cosas en términos de trabajos cognitivos que le solicitamos a los alumnos durante la cursada. Porque si lo que pretendemos es que realicen buenas comparaciones, entonces el aula es un lugar en el cual se deben hacer comparaciones y en los exámenes se piden comparaciones. Si lo que pretendemos es buenos análisis, entonces en las aulas se tienen que hacer análisis y en los exámenes tiene que haber tareas relacionadas con los análisis. Pero si nos ponemos solo en situación de escucha y de comprensión y luego pedimos trabajos cognitivos más complejos, a esto llamo disociación. Sale cabizbaja una estudiante desaprobada diciendo, y me tomó la letra chica. Llamo a esta atención la actitud detectivesca. Algo así como pensar la evaluación en el sentido opuesto a lo que es. Decía un viejo pedagogo argentino en unos viejos libros que escribía él por la década del 60, el examen final ha de ser el momento de glorificación, porque uno allí muestra y pone en evidencia todo lo aprendido. En esas épocas, el examen era una búsqueda de lo que no se sabía, en vez de un momento de gloria. Y con cierta razón este viejo pedagogo andaba vociferando a favor de glorificar los exámenes finales. A veces, esta desviación hace que estemos tratando de buscar en los alumnos el punto débil. Y entonces, si estamos en un examen final, oral, o si estamos en un coloquio, o digo, si estamos interactuando en el momento evaluativo, en vez de tratar de integrar desde lo que están diciendo los alumnos, lo vamos corriendo hacia el lugar que decimos, te hago caer, te hago caer, te hago caer. Esa actitud detectivesca es como si estuviéramos buscando el asesino de los conceptos. A ver, ¿cuándo vas a asesinar un concepto? Y yo te voy a decir, no, lo estás matando, eso no es esa cosa, es tal otra. O a veces, los exámenes tensionados porque tenemos muchos alumnos, porque se nos va el portero que cierra las aulas y tenemos que terminar a determinada hora, porque nos están esperando, por las miles de razones que a veces hacen que nos tengamos que apurar, el examen se convierte en un ping-pong. ¿No? Y entonces tiramos una pregunta y cuando un estudiante empieza a responder, inmediatamente lo sacamos para otra pregunta de otro tema y de otra unidad y hasta con otra lógica. Y cuando empezó a hilvanar su respuesta, inmediatamente lo ponemos en otra situación. Digo, es una locura. Es una locura para la cabeza de nuestros pibes. Porque a la hora de poder verbalizar e integrar en una estructura compleja el saber que tengo apropiado a lo largo de un cuatrimestre y estar queriendo ponerlo sobre la mesa diciendo, mirá todo lo que aprendí. El ping-pong lo que hace es desestructurar mi cabeza. Y entonces no tengo manera de armar mi discurso. Y es más, como el aprendizaje es reciente, se realizó ese cuatrimestre, no está asentado, es muy difícil que yo pueda no solo armar mi estructura discursiva, sino que pueda evidenciar lo que realmente sé. Estoy hablando de las situaciones de examen final, en especial para este tema, porque a veces vemos allí buena parte de la tradición de malicia en términos de examen, ¿no? El examen final es casi tortuoso, pero casi tortuoso, más allá de la situación en sí, tortuoso por cómo lo estamos conduciendo. Desaprobó, decimos, y para la próxima va a tener que estudiar más. Llamo a esta desviación la unicausalidad. La unicausalidad hace que lo primero que aparece en nuestro pensamiento ante la desaprobación es no estudió lo suficiente o no estudió. Y entonces no hay otra razón, no hay otra causa que explique un desaprobado que no sea la falta de estudio. Y entonces un parcial que se desaprueba y que se devuelve con un desaprobado cierra el proceso. Es decir, desaprobaste, te lo devuelvo, te informo que estás desaprobado,
y todo sigue como si nada hubiera pasado, en una especie de falsa continuidad y de expiación de la propia culpa. Es decir, yo no tengo que ver con esto, porque ese desaprobado es solo tuyo. Yo, docente, soy ajeno a ello. No me compete, porque como no estudiaste. A veces la pregunta tiene que ser al revés. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Y cuándo nos evaluamos nosotros? O si quieren, ¿qué hay en ese desaprobado que tenga que ver con nosotros? Porque no hemos puesto a disposición las mejores situaciones para aprenderlo, porque no se nos ocurrió una manera que garantice que efectivamente eso se aprendiera, porque. ¿Se acuerdan los murmullos, no? Para aprobar un examen hay que estudiar. Eso no está en discusión. Lo que estoy diciendo es que no siempre el desaprobado es por falta de estudio. Y que entonces también necesitamos indagar por qué razones fracasan nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que hizo que termine una prueba, un parcial o un final con un desaprobado? Dice el profe, para sacar un 4 hay que responder correctamente el 70% de los ítems de la primera parte y el 75% de la segunda parte. Llamo a esta tensión la mononorma. Esto es, cada cual de nosotros construye su propia ingeniería de calificaciones y su propio sistema de criterios. Y entonces, el sistema de calificaciones, que se supone que es un sistema convencional y compartido, en donde alguien o algunos acordaron en algún momento que el 4 era aprobado, el 3 desaprobado y el 4 para arriba aprobado, y el 2 desaprobado, y el 1, digo, esa escala que es universalmente conocida para nosotros, se transforma en una escala diferente cuando nosotros decimos, y lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el 4. Y entonces, como no estoy de acuerdo con el 4, para mí el 4 es el 70%. Y el otro dice, para mí el 4 es el 65%. Y otro dice, para mí el 4 es el 70% de esta parte y el 75% de la otra. ¿No los volveremos locos a los estudiantes? Porque entonces, la primera tarea de un estudiante es descubrir cuál es la norma construida por nosotros. ¿Y qué significa para nosotros el aprobado traducido? 4 o 7, y cómo se compone eso. ¿Qué pasa? Que no logramos colectivamente acordar cuestiones que tienen que ver con algo tan delicado como es evaluar. ¿Y qué pasa? Que con mucha facilidad nos sale decir, como yo no estoy de acuerdo, entonces hago tal otra cosa. En una universidad, en una escuela, en un lugar en el cual nosotros somos parte de un rompecabezas. No somos los dueños del circo, ni los que decidimos a qué hora salen los trapecistas. Somos parte de los payasos del circo. Digo, nosotros somos parte del todo. Y entonces, la función que hay que llevar adelante es una función colectiva. Y una función que, como todas las cosas colectivas, requiere de acuerdos y de renuncias cuando esos acuerdos a mí a veces me molestan. Pero como es una situación colectiva e institucionalizada, los acuerdos a los que llegamos deben ser respetados. Me saqué un 10, dice un alumno. A mí me puso un 2, dice otro. Vieron que los 10 se sacan, pero los 2 se ponen. La atención tiene que ver con la anotación, o sea, con la no notar. La nota que no hace notar nada. Porque la nota funciona como la síntesis comunicativa de nuestra apreciación, de nuestro juicio de valor, de alguna producción escrita. Y entonces, un trabajo práctico, o un parcial, o un examen final escrito, que se devuelve con un 4, con un 6, con un 2, y nada más, solo dice eso. Aprobaste justo, no aprobaste, aprobaste muy bien, casi está perfecto,
Digo, esos criterios podemos traducirlos fácilmente, ¿no? Un 10 es estuvo perfecto. Un 9 es me faltó algo, no sé qué, pero me faltó. Un 4 es raspando. Un 2 es no llegué. Pero, ¿qué me dice eso a mi estudiante respecto a lo que aprendí y en lo que me equivoqué? La pregunta es, si yo recibo un parcial con un 2, que lo dice más que 2, ¿cómo hago para no volver a sacarme un 2? ¿Qué me dice ese parcial para que yo vuelva a estudiar y corrija mis errores? O no vuelva a cometer los mismos errores. Y entonces, la evaluación, más que ser un proceso continuo, comienza en el momento que asignamos la tarea, yo digo tarea, la consigna de prueba, ¿sí? Cuando asignamos la tarea, explique, o cuando damos el papelito con la fotocopia donde están las tareas, y termina cuando devolvemos habiendo puesto una nota. Y entonces, evaluar, acreditar, calificar, corregir, devolver, que son todas cosas distintas, se convierten en una sola cosa, poner una nota. No entiendo lo que pregunta, dice un estudiante, leyendo el parcial escrito. Estoy en la octava atención que tiene que ver con la tarea del examen. Digo que acá la tarea es pensar seriamente nuestra tarea y pensar seriamente la tarea que asignamos en una evaluación, porque a veces funcionamos con un montón de supuestos implícitos. Nosotros damos por sentado que cuando decimos relacione, cuando decimos analice, cuando decimos sintetice, cuando decimos compare, los alumnos están entendiendo qué es relacionar, analizar, comparar, sintetizar. Y a veces no saben qué es. ¿Qué diferencia hay entre analizar y comparar? ¿Qué diferencia hay entre sintetizar y explicar? ¿Qué diferencia hay entre desarrollar y componer? Los verbos refieren a trabajos cognitivos. Y a veces nosotros damos por supuesto que ese trabajo cognitivo es un código compartido, dicho a partir de un verbo, y no siempre es así. Dice Trillo Alonso en español, saber evaluar nos exige una actuación. Miren la cantidad de adjetivos que agrega. Seria, formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y sobre todo que se pueda justificar. La práctica evaluativa es una práctica seria, formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y que se puede justificar. Y Susana Selman, que es de esta universidad, está allí en la sede de Paraná, dice en alguno de sus escritos, la mejora de los exámenes comienza mucho antes, cuando yo me pregunto, ¿qué enseño? ¿Por qué enseño eso y no otras cosas? Es decir, no es una práctica disociada de lo que viene sucediendo, ni es una práctica que pueda dar por implícitos ciertos supuestos, porque esos supuestos o deben ser objetivados, puestos sobre la mesa, y, ya me meto con eso, necesariamente deben ser enseñados. Ya me meto con eso. Las voces. Yo no le pedí que explique, le pedí que lo analice. Un docente justificando por qué está mal una respuesta. Esta atención refiere a los presupuestos solo propia de partida, aquello que nosotros consideramos que ya mismo deben saber los estudiantes. Y entonces decimos, no, esta es una materia de cuarto año. Y entonces, como es una materia de cuarto año, ustedes ya deben saber, y damos por supuesto lo que sigue, ¿no? Ustedes ya deben saber hacer cognitivamente determinada cosa. Y los trabajos cognitivos no son trabajos vacíos. Es decir, cuando yo aprendo a analizar algo, lo aprendo en relación al objeto que analizo. No es una habilidad cognitiva genérica. Cada uno de ustedes seguramente sabe hacer análisis que tienen que ver con sus campos disciplinares, pero si yo los cambio de campo disciplinar, se quedan seguramente en ascuas. Si al que no es de lengua le pongo una oración y le digo, che, hacete un análisis sintáctico, tendrán que ir a buscar allí a la vieja memoria escolar que quedó
de lo aprendido en esa línea. Y si no aprendieron nada por allí, lo más probable es que no puedan resolverlo. Poder analizar es algo posible cognitivamente en la medida que me entreno, si quieren, me ejercito en el análisis propio de las categorías conceptuales que un campo disciplinar requiere poner en juego a la hora de analizar. Y no puedo dar por supuesto que ya mágicamente los alumnos pueden hacer trabajos cognitivos complejos. La pregunta es, ¿quién les enseña a hacer trabajos cognitivos con los contenidos de un determinado campo disciplinar? ¿Las materias iniciales solamente? ¿Los ingresos solamente? ¿O cada uno de nosotros es responsable de fomentar en nuestros alumnos situaciones de aprendizaje en los cuales puedan ponerse in situ trabajos cognitivos determinados con ciertos contenidos? En ese sentido digo que hay a veces una actividad que es la actividad específica de un campo disciplinar, pero también a veces para poder llevar adelante esa actividad específica necesitamos como trabajar algunas actividades compensatorias, necesarias para que la actividad específica pueda desarrollarse. Los profes del ingreso dicen esto, ¿no? Oh, nuestros chicos no saben leer. Y entonces, la respuesta fácil sería decir, a mí no me corresponde enseñarle a leer textos, porque eso se aprende en la escuela secundaria o eso se aprende en la escuela primaria. Pero ¿saben qué? Si nosotros no intervenimos desde la enseñanza promoviendo el aprendizaje de la lectura académica, ninguna otra función intelectual que tenga que ver con el trabajo con los colectivos va a ser posible. Entonces sí nos corresponde. Nos corresponde sencillamente porque si no, nuestros alumnos no aprueban. Y entonces a veces hay una serie de actividades compensatorias que tenemos que llevar adelante para poder poner en juego la actividad específica. Estoy diciendo algo con lo cual podríamos polemizar horas. Y todos podríamos tener seguramente puntos de vista certeros. Pero no puedo no dejar de pensar que nuestros estudiantes vienen a la universidad en búsqueda de un aprendizaje que los ponga en el mercado laboral con un título profesional. Y que nuestra función como docentes es posibilitar que eso sea posible. Y el posibilitar que sea posible nos involucra desde varios lugares, aún en aquellas cosas que decimos, uy, esto no me corresponde. Dice el profe, tomé un choice porque así no hay discusiones con la puntuación. ¿Está bien o está mal? Y a otra cosa. Llamo a esta tensión la pseudo-objetividad de los choice. Porque los choice se los conoce por ser objetivos, pero me pregunto desde tres preguntas. A ver, ¿este choice que armé permite evaluar el trabajo cognitivo complejo por sobre el manejo de la información o solo me salió memorioso, digamos? Si solo me salió memorioso y yo apunto a que el trabajo cognitivo con los contenidos sea un trabajo complejo, entonces ese choice no evalúa lo que yo quiero, entonces ese choice no es objetivo, porque está evaluando algo inapropiado. Evalúa lo verdaderamente importante. Admite valorar discriminando de aquellos que no son tan relevantes. ¿Vieron? Porque hacemos 10 verdaderos falsos y van un punto cada uno. Pero resulta que, como decía la piba, fueron creados como instrumento en contraposición a las pruebas de desarrollo, a las pruebas de preguntas clásicas, haciendo pesar otras características. Por ejemplo, una prueba de preguntas abarca una parte del desarrollo de los contenidos. En cambio, un choice, como se responde rápidamente, puede abarcar una amplia gama de contenidos que hemos enseñado, pero eso supone hacer 100 ítems de choice y no 10. ¿No? Digo, compenso la rapidez con el barrido. Lo que nos ha pasado, y lo vemos mucho, es que los choice juegan y mucho, pero en formatos reducidos, o sea, no más de 10 ítems.
Entonces, ponerlo en el lugar que le corresponde. Yo digo, a veces hay que resignarse, pero no rendirse. Claro, si yo tengo 350 alumnos, el choice me soluciona un problema, que es cómo hago para corregir 350 parciales. Esto es resignarse, pero sabiendo que el choice no resuelve la cuestión evaluativa, que no siempre evalúa lo necesario, que no siempre evalúa lo importante, que no siempre discrimina lo relevante de lo no relevante. Digo, es un formato que soluciona el problema de la masividad, pero probablemente no sea el mejor instrumento evaluador del cual dispongamos, e incluso no sea el que mejor nos informe, ¿no? Porque cuando un estudiante se equivoca en algo y lo expresa, yo me doy cuenta dónde está el error, pero cuando pone la cruz en el lugar equivocado, desconozco por qué se equivoca, solo sé que se equivoca. Y entonces no tengo manera de luego de intervenir para direccionar por qué dio mal una respuesta. ¿Usted qué nota se pondría?, dice el profesor. Llamo a esta tensión la amalgama. Y me refiero a la amalgama entre autoevaluación y autocalificación, porque son cosas distintas. Una cosa es la autoevaluación y otra cosa es la autocalificación. Autoevaluarse, en todo caso, es poder emitir un juicio valorativo sobre un proceso que estamos viviendo, sobre los resultados provisorios que se alcanzan de ese proceso, es poder identificar obstáculos, es poder hacer un ejercicio metacognitivo. Autocalificarse es ponerse una nota. Entonces, me pregunto, si a veces nosotros pensamos nuestra enseñanza o analizamos nuestra enseñanza, evaluamos nuestra enseñanza, ¿cuáles son las oportunidades que damos para que nuestros alumnos se evalúen en términos de lo que están aprendiendo? Y allí es que quiero referirme a la autoevaluación. Está buena la autoevaluación, porque está bueno que sea cada uno el que pueda mirarse a sí mismo respecto al proceso que está viviendo y pueda identificar obstáculos, pueda identificar cuestiones que está resolviendo o que no ha resuelto, o lugares a los cuales ha arribado, baches, porque es una manera de hacer objetivo lo que me está pasando. Pero tengo que tener no solo la oportunidad, sino la posibilidad de que alguien me enseñe a autoevaluarme. Porque después el campo profesional requiere que yo sea analítico de mi práctica profesional. Y entonces, qué buen ejercicio sería que la universidad me ponga en situaciones de autoevaluación como una forma de ejercitarme en el autoanálisis de mi futura práctica profesional. Sin embargo, cuando jugamos cerca de la autoevaluación, en general solo jugamos en el campo de la autocalificación. Esto es decir, bueno, ¿y a usted qué le parece? Y los alumnos lo ponemos en una situación molesta cuando les proponemos cosas como estas, porque, otra vez, Chevalar, las reglas de juego dicen que nos corresponde a nosotros poner las notas, no a ellos. Entonces, ellos dicen, no sé, diga usted, que es lo primero que les dicen. Y entonces uno insiste, no, le estoy diciendo que sea usted el que diga. Y entonces, al voleo, tiran para abajo, pobres. No sé, 5 en un buen examen. Claro, porque ponerse una nota supone un montón de cosas detrás que tienen que ver con el sentido de la nota, que los alumnos no la manejan. Y no la manejan porque no están habituados, ni están prácticos con eso, ni usan los criterios que usamos nosotros para poner las notas. Pasa nada, es un oral en grupo, dicen los chicos. Me refiero a esta atención como el falso grupo. El falso grupo en la evaluación, es decir, el grupo que no es grupo. Esos grupos en los cuales hay más amontonamiento que organización colectiva. Esos grupos en los cuales se está junto, pero no se trabaja junto.
Esos grupos que en situaciones de coloquio, que son los formatos que habitualmente usamos para los grupos, terminan con nosotros mismos mirando al grupo y descubriendo a la chica de la derecha de anteojito que decimos, uy, esa no habló nada. Y no sabemos cómo resolver una situación de esa naturaleza. Que organización colectiva, uno diría esos que grupos en los cuales se está juntos, grupales de evaluación, pero no se suponen trabaja juntos. producciones homogéneas. Esos grupos que en situaciones de coloquio, que son los se formatos ponen que a habitualmente disponibilidad usamos para los en un grupos, momento, o se hacen visibles terminan en un momento, con nosotros mismos mirando y al que grupo forman parte de un proceso y descubriendo evaluativo. a la chica de la derecha de anteojito que necesito decimos, que esa no habló nada. Haya producción. Y no sabemos no cómo hay resolver grupos, una situación de esa somos naturaleza. O sea, necesito que haya producción previa. que Y no organización que colectiva. uno diría Esos que grupos en los no, cuales se estudiantes está juntos, grupales de resolver el evaluación grupo, suponen trabaja, una instancia producciones evaluativa homogéneas, que esos previas, grupos que en situaciones de coloquio se ponen a disponibilidad para los grupos, o se hacen podríamos hablar visibles, también terminan respecto a con nosotros mismos mirando al y grupo parte de un proceso y descubriendo evaluativo. a la chica de la derecha de anteojito que decimos, uy, esa no por el habló propio nada. sistema Haya escolar producción y no que repercute cómo resolver una también situación en el sistema universitario. Necesito que haya producción y no organización colectiva. Uno diría que grupos en los cuales estudiantes se está grupales resolver el grupo, una instancia homogénea. Mi cuarto grado, Esos grupos previas, que en situaciones de coloquio se ponen a disponibilidad que hicimos para los grupos inexpertos, terminan con nosotros mismos mirando al grupo y descubriendo a la chica de la derecha de anteojito que decimos, dividir por las partes partes escolar y no que el tema sabemos es cómo resolver una también situación de en esa el naturaleza. sistema Necesito que haya producción y no organización colectiva. colectiva. Uno diría Los que grupos en los cuales se está juntos resolver el grupo, una instancia homogénea. Esos grupos que en situaciones de coloquio se ponen a disponibilidad para los grupos inexpertos terminan con nosotros mismos mirando al grupo y descubriendo a la chica de la derecha de anteojito que dividir decimos, las partes escolar y no que el tema es también en el sistema universitario. y no organización colectiva, uno diría que grupos en los cuales se estudiantes está grupales, resolver el grupo, una instancia homogénea. esos grupos que en situaciones de coloquio se ponen a disponibilidad para los grupos inexpertos terminan con nosotros mismos mirando al grupo y descubriendo a la chica de la derecha de anteojito que dividir decimos, las partes escolar y no que el tema es también en el sistema organización colectiva, uno diría que grupos en los cuales se está grupales, resolver el grupo, una instancia homogénea. esos grupos que en situaciones de coloquio se ponen a disponibilidad para los grupos. La evaluación y calidad fueron tan de la mano que eran casi la misma cosa. Evaluación de la docencia, evaluación de los aprendizajes, evaluación de los currículos, evaluación del sistema escolar, evaluación de las instituciones. Todo se evaluaba. Todo se evaluaba pensando que la evaluación garantizaba procesos de mejora de la calidad. Y evaluando se determinaba quién quedaba fuera y quién quedaba dentro del sistema. Esto es, la lógica hacía pensar que evalúo, no estás adecuado, o sea, no sos institución que cumpla con los parámetros para formar docentes, afuera. Evaluado, sujeto que está en proceso formativo, no te apropiaste todavía de lo que debías apropiarte en el primer año de la carrera, afuera. La evaluación tuvo en esa década un fuerte componente de exclusión. A partir de los 2000, inclusión y calidad fueron de la mano, con la lógica totalmente inversa. Esto es, evalúo, aunque no había políticas de evaluación de calidad en términos que habitualmente se entienden las políticas de evaluación de calidad, pero estás dentro y te quiero adentro porque tenés que lograr recibirte y tenés que lograr rendir lo que no estás rindiendo. Esto es para vos. Solo que tenés que aprender. Diferente a decir, esto no es para vos porque no tenés las condiciones. Lo que digo es que este juego de inclusión, exclusión, calidad, este triángulo de estos tres componentes, puede ser un triángulo macabro o puede ser un triángulo formativo. Porque no necesariamente calidad significa seleccionar.
no necesariamente significa que van a ser mejores prácticas de aprendizaje las de los estudiantes y son menos. Porque la realidad así lo demuestra. Cuando tenemos 50 pibes y cuando tenemos 10 pibes, en general, la mayoría de nosotros enseña igual. Hay una enseñanza diferente para los grupos grandes y para los grupos chicos. Y entonces, ¿qué es lo que hace a algunos de nosotros hacer pensar que si fueran 10 esto sería mejor? Esta es una falsa hipótesis. Lo que pasa es que esos 10 son los que tienen mejores condiciones de sostén para mantenerse. No es que son los 10 mejores, son los que vinieron mejor. Y los otros 40 que quedan fuera, en todo caso, son los que no pueden avanzar porque la propia universidad no les deja avanzar. Lo que digo es, calidad y exclusión no son sinónimos y seleccionar no significa mejorar la calidad. Podríamos discutir horas, ¿no? Pero acá lo dejamos. Gracias por la escucha.